Bienvenidos a nuestro curso virtual de Economía para el nivel preuniversitario. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. El día de hoy vamos a trabajar el tema el sector público. El sector público está formado por las diferentes instituciones, empresas, personas que van a realizar diferentes y variadas actividades económicas en nombre del Estado peruano. ¿Cuál es la participación del Estado peruano en la economía? Bueno, el Estado principalmente es el promotor del desarrollo económico y social. El Estado debe buscar un ambiente propicio para el desarrollo de las actividades económicas. Y no solamente nos referimos a las actividades económicas estatales, públicas, sino sobre todo a las empresas extranjeras, que tratan de ver un lugar apropiado en el cual puedan poner pues sus empresas, ¿no? Sus grandes industrias. De nada les sirve a una empresa invertir en un país con un gobierno dictatorial, porque en cualquier momento se lo pueden arrebatar a través de la estatización. Es por eso que el Estado debe procurar un ambiente propicio para el establecimiento de empresas variadas, porque de lo contrario se tiene un monopolio, y a su vez tratar de buscar el equilibrio social, es decir, que la riqueza se distribuya equitativamente entre toda la población. Es por eso que está brindando pues beneficios sociales, como los programas de asistencia social, ¿no? Jaliwarma es uno de ellos, Beca 18, Pronavec, Beca Presidente de la República, entre otros. El Estado es un ente regulador de los diversos sectores. Acá se refiere a los sectores económicos. Y el Estado está siempre regulando la economía. El Estado no interviene de manera directa, porque ya hemos visto nosotros, por experiencias en los antiguos gobiernos del Perú, que cuando el Estado interviene e introduce su poder en la economía, se van a dar ciertos desajustes y eso puede traer a la inflación. Y si no se controla bien, puede generar una hiperinflación que va a perjudicar principalmente a la población. Recuerda que hemos hecho tema de inflación, hay huelgas, hay desempleos, la gente no tiene poder adquisitivo, tiene mucho dinero pero no le sirve para comprar casi nada. El Estado tiene que intervenir ahí para evitar la formación de los monopolios, por ejemplo, para regular la economía, para evitar los boicots comerciales. El Estado es el centro de poder del cual emana la política económica. Y nosotros ya lo hemos debatido eso, ¿no? En esta época de pandemia, por ejemplo, quien tiene que dar los lineamientos políticos respecto a la economía, es decir, las normas legales, es el Estado peruano. Claro, en sus diferentes sectores, estamos hablando pues del Ministerio de Economía, el Congreso, el mismo presidente, son agentes que entran a tallar como gobierno respecto a las normas políticas y económicas. En general pues el país, el Perú, tiene un modelo económico neoliberal. Eso quiere decir que permite la libre participación de las empresas, el libre mercado, la libre competencia. ¿Y cómo se regula? Bueno, con diferentes entidades, ¿no? Ahora las vamos a conocer. Y por último, el Estado es un administrador de bienes y servicios. Claro, en teoría debería ser un buen administrador, pero es un pésimo administrador en realidad. Y no tanto por las autoridades o por el Estado en sí, sino por la corrupción que se ha arraigado ya desde años atrás en estas esferas del poder estatal. Hay mucho nepotismo, hay mucha corrupción, hay situaciones en las cuales los bienes y los servicios no son bien administrados y los únicos perjudicados pues va a ser la población, los ciudadanos, ¿no? Entonces lo que se requiere es un cambio no en la forma de administrar, sino en la mentalidad de las personas, un cambio cultural para que se haga una correcta administración sin buscar el beneficio propio, sino el beneficio común. Recuerda, el Estado busca el beneficio común, el Estado no se va a preocupar por ti, individuo, ciudadano individual. No, el Estado se preocupa por todos los ciudadanos, por la mayoría de los ciudadanos. Si uno, de manera personal, no ha aprovechado para ahorrar, no ha aprovechado para estudiar,
El Estado no va a hacer nada por ti. En esta pandemia lo está demostrando. Está dando ayudas, pero generales. ¿Cuáles son las funciones económicas del Estado? Bueno, la primera de ellos es la función garantizadora. El Estado debe garantizar el correcto desarrollo de las actividades económicas. De lo contrario, nadie va a querer invertir en la economía peruana. Si yo quiero poner una empresa, por ejemplo, de, no sé, una empresa de confección de ropa, y de pronto los policías van a ingresar porque tienen ahora mayor facultades, entran a mi casa y se roban todo, se llevan todo mi material, y no tengo a quién denunciar porque no voy a ir a denunciar a la misma policía. Entonces no me garantiza la estabilidad de mi actividad económica. El Estado tiene que garantizarlo, y para eso hay leyes, ¿no? Para eso hay leyes. Otra función del Estado es la función estabilizadora. La función estabilizadora se refiere al establecimiento de políticas económicas que procuren la estabilidad en la economía, que no haya mucho desempleo, que no haya mucha deserción laboral. Eso es importante dentro de las funciones del Estado, que no haya muchos desequilibrios. También tiene una función proveedora. El Estado provee bienes y servicios, por ejemplo, las calles, las veredas, las pistas. Eso lo provee el Estado. Claro que no es gratis, uno para eso paga sus impuestos y hay instituciones encargadas de recaudar el impuesto, ¿no? El alumbrado público, el saneamiento, la limpieza, etc. Una función redistribuidora a través de los diferentes programas sociales que brindan beneficios a la población, sobre todo a la población más desfavorecida, aquella población pues que por golpes de destino, de repente por inocencia, por descuido, han terminado en una situación desprivilegiada, ¿no? Y son el rezago de la sociedad, pero que el Estado no los abandona. El Estado también vela por ellos, ¿no? Y una función reguladora a través de normas jurídicas para evitar el abuso del poder en el mercado nacional, ya sea por parte de los ofertantes o por parte de los demandantes. Ojo, según la Constitución, el rol del Estado es el siguiente. Mira, el Perú tiene una economía social de mercado. Cualquiera puede participar libremente y la esencia es buscar el beneficio de la mayor cantidad de población. Ya, a su vez, el Estado garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa. El Estado no te va a coaccionar, no te va a obligar a trabajar en determinado sector. No es así, no funciona así. Y el Estado no te va a obligar a poner un tipo de empresa. De repente tú quieres poner una empresa de textiles, como dijimos, y el Estado no te va a decir, ¿sabes qué? Ya hay muchas empresas de ropa, dedícate a otra cosa. No, el Estado no puede hacer eso. ¿Ya? Hay cierta libertad en el trabajo y en el aspecto empresarial. Conozcamos algunas fallas del mercado. La primera de ellas son los ciclos económicos. Profesor, ¿y por qué ocurren las fallas? Porque es una situación real, y en las situaciones reales no todo va a salir a la perfección. Entonces hay algunas fallas que el Estado trata de corregir. Muchas veces escapan de sus manos, pero el Estado, con la capacidad que tiene y el poder y la soberanía que tiene, trata de corregir estas fallas del mercado en la economía, ¿no? Por ejemplo, los ciclos económicos, mira. Eso ocurre, eso siempre pasa, nosotros lo hemos estudiado en todos los aspectos sociales. Ocurren estos ciclos, tanto en historia, hay ciclos geográficos, ¿no? En este caso, los ciclos económicos se refieren a los desniveles en la economía. Hay etapas en las cuales al Estado le va a ir muy bien, una etapa de auge, de prosperidad económica. De pronto llega un estancamiento y viene una recesión. Lo más común es que de esta recesión se llegue a un punto final, a un punto más bajo, a lo cual se le llama depresión, para posteriormente, aplicando las políticas económicas adecuadas, surja una fase de recuperación y nuevamente continúa el ciclo. Y así. El problema es que no se sabe cuánto va a durar este ciclo, ¿no? Desde la expansión hasta la recuperación no se sabe cuánto va a durar. Acá hay todo un ciclo. Desde que inician la expansión pasa por el estancamiento, la recesión, la depresión y la recuperación. Ahí hay un ciclo.
pero puede durar 2 años, puede durar 10 años, o como lo vemos en sociales, que puede durar pues 5 años, como son los ciclos de Kondratiev, 15 años. No se sabe, es muy variado, el Estado tiene que predecirlo y anticiparse a esto. Hablamos también de las externalidades. Se refiere a externalidades como las consecuencias que afectan o benefician a un tercero sin contraprestación. Por ejemplo, una externalidad positiva. Estamos hablando de aquellas deficiencias del mercado que el Estado tiene que fomentarlas, tiene que aprovechar eso. El ejemplo de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Se ha dado el caso de la difteria en estos días y el Estado propone una vacunación. El Estado puede dejar que te enfermes, ¿eh? Pero le va a salir más caro sanarte. Entonces lo que hace es vacunar a todos. De esa manera evita un gasto adicional. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no quieren vacunarse? Bueno, el Estado les obliga y les dice que la vacunación es gratuita y obligatoria. Se da cuenta que invierte menos en la vacunación que en la cura. Y en un caso de externalidad negativa, por ejemplo, cuando se habla de una empresa minera, la minera contamina el ambiente, está perjudicando a terceras personas, está perjudicando el ambiente y el Estado tiene que tratar de solucionar. Hay diferentes tipos de soluciones, por ejemplo, aumentando los impuestos, que la empresa compre parte de las viviendas afectadas, que el Estado le entregue subsidios para que la empresa contamine menos, en fin. La cosa es que la empresa minera no perjudique tanto, y para eso el Estado tiene que intervenir. El uso de los bienes públicos, ¿sabes por qué esto puede ser una falla? Porque estos bienes públicos no son rentables para las empresas, entonces sí o sí los tiene que manejar el Estado. Por ejemplo, la limpieza, ¿no? Y acá ocurre el famoso término de la rivalidad la no rivalidad en el consumo, porque el consumo de una persona de este bien no reduce el consumo de otra persona. Estamos hablando de los parques, por ejemplo. Si yo uso un parque, no le voy a quitar pues parte del parque a la otra persona. No, el parque es libre, es un bien público. Además hablamos de la no exclusividad del consumo. No se puede evitar que una persona se beneficie de dicho bien, así pague o no pague lo respectivo, ¿no? El caso del alumbrado público. Supongamos que yo no pago, no quiero pagar. ¿Acaso a mi poste, justo a mi poste que está fuera de mi casa, le van a cortar la luz? Eso no ocurre, ¿no? Ese es el problema que el Estado tiene que tratar de solucionar. Y para eso pues invita, ¿no? Con diferentes beneficios. Paga tus arbitrios, te dice. Paga tus multas con un descuento del 15%, del 20%. El Estado también tiene que evitar la competencia imperfecta. Estamos hablando de aquellos mercados donde se brinda información asimétrica y eso puede ser beneficioso para el ofertante sobre todo, aunque también en algunos casos para el demandante. Pero ya nosotros hemos visto pues los casos extremos, ¿no? El monopolio, que perjudica al comprador, y el monopsonio, como lo que hace la empresa Gloria, que perjudica al vendedor, a los campesinos, a los ganaderos. Entonces ahí tiene que intervenir poco a poco el Estado a través de subsidios, por ejemplo, para que el ganadero no pierda dinero al vender sus productos a una gran empresa, porque todos los ganaderos van a querer competir por venderle sus productos a esa empresa. Y en el caso del monopolio, pues el Estado tiene que intervenir para evitar las coaliciones negativas. Ya hemos visto nosotros los famosos trust, cártel y holding. Y por último, la distribución desigual de la renta. Esto basándonos en un principio de equidad. Lo que pasa es que en la economía del libre mercado, aquella persona que invierte más, se compromete más con su trabajo, con su labor, tiene más opciones de desarrollo, puede ganar cada vez más dinero. Y eso, su contraparte es que las personas que no inviertan, que solamente son obreros, trabajadores, tengan cada vez menos beneficios. En la economía neoliberal que vivimos, el rico se hace cada vez más rico y el pobre se hace cada vez más pobre. Es por eso que la educación es una gran arma para salir de esta pobreza. Y el Estado atiende así y promueve, por ejemplo, programas de ayuda social como Beca 18. Y por último veamos los organismos reguladores
que son aquellos que se encuentran adscritos a la PCM, a la Presidencia y el Consejo de Ministros, y cuya función es supervisar, regular, fiscalizar, sancionar, solucionar controversias y reclamos de las empresas privadas, ojo, pero que prestan servicios públicos. Esto está establecido en una ley, en la ley 27332, en las cuales pues se crean diferentes instituciones, como por ejemplo OSINERMIN, Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Entonces, OSINERMIN, ¿de qué se encarga? De velar que el servicio de energía eléctrica sea el adecuado, el servicio de los grifos, del gas natural, las empresas mineras y de las diferentes estaciones de servicio tiene que dar un servicio adecuado. Son bienes públicos, pero que lamentablemente no lo administra el Estado, sino otras empresas privadas, y OSINERMIN se encarga de supervisar y fiscalizar. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos a OSITRAN, Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Infraestructura y el Transporte de Uso Público, OSITRAN. Acá pues se encarga de velar por las rutas, por las carreteras, por los diferentes puertos, por el uso adecuado y la administración correcta de las diferentes vías férreas, por ejemplo, ¿no? Tenemos también a OSIPTEL, Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, ya sea por radio, por televisión, sobre todo por los medios de comunicación como los celulares. Cuando hay cualquier duda, abuso de un cobro, mal uso de datos de la información por parte de las empresas de telefonía como Movistar, Claro, Entel, Vitel, uno recurre a OSIPTEL. Y por último, SUNAS, la Superintendencia Nacional del Servicio de Saneamiento, todo lo que es limpieza y el orden, el ornato de la ciudad. Bien, vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta es: ¿no es una función económica del Estado? Función garantizadora, claro que sí. Función proveedora, también. Función redistribuidora de la riqueza, también. Función estatizadora. Si el Estado se vuelve un país que estatiza empresas, ninguna empresa va a querer invertir en nuestro país. Así que esa es la clave, ¿no? La pregunta 2 nos dice: la aplicación de diferentes programas de ayuda social, como Beca 18 o Jaliwarma, se debe principalmente a, bueno, ¿qué ocurre en el mercado? ¿Cuáles son las fallas del mercado que obligan al Estado a aplicar estos programas? ¿Las externalidades? No necesariamente. ¿La distribución desigual? Claro. Como hay desigual distribución de la riqueza, el Estado tiene que ver la forma en la cual ayude a las personas desfavorecidas, ¿no? No tiene que ver con los ciclos económicos ni con el uso de los bienes públicos. Bien, está quedando una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho, y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.